Hola a todos, gracias por estar, gracias por venir. Soy Axel Kuchevaski y tengo la suerte de poder estar hoy con una charla con una amiga mía a la que quiero mucho, admiro un montón y que es una de las personas más generosas y talentosas que conozco, la señora Natalia Oreiro. Señora Natalia Oreiro, me gusta decir señora, claro. Pensé que no había venido esta persona. No, esa persona justo, y resulta que eras vos. Estamos en dos lugares diferentes. Nati está en Montevideo, yo estoy en Los Ángeles, California. En esto que es, gracias a Faciuni, Reset, que es un poco casi una celebración de la vuelta a los sets post-pandemia, de este año que nos pasamos todos un poco en esta zona casi de limbo, todo el mundo, en todo el planeta. Pero bueno, vamos a hablar de algo, de concepto de esta charla, que es valor y costo, elige tu propia aventura, y es un poquito esta diferencia que hay entre lo que las cosas cuestan y lo que las cosas son. Así que, Nati, hago un repaso de tu carrera. Te pongo en ese, muy rápido, la cinematográfica. La que quieras. No, bueno, tenés una carrera muy sólida y muy extensa como actriz. En el cine arrancaste, tu primera película fue Una Argentina en Nueva York, dirigida por Juan José Yusid. Pero a partir de eso fuiste haciendo una búsqueda que combina películas de directores muy personales con proyectos de un perfil también masivo. Trabajaste con Matías Piñero, trabajaste con Lucía Puenzo, Ariel Winograd, Martino Saidelis, Caetano, Miñona, y Lore Muñoz. nuestra amiga Lorena Muñoz Nuestra también. amiga Lorena Muñoz. Y venís de trabajar con Alejandro Masi en la serie Santa Evita. Solo Bueno, para... un approach de la tuya no me va a alcanzar el ratito que vamos a charlar, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer re lindo poder verte en esta circunstancia, pudiendo aportar algo a esta vuelta que tanto ansiamos los que nos dedicamos y amamos el cine, y no solamente el cine, sino también las series. Y nosotros somos amigos, pero nos hemos conocido en varias pelis en las que vos confiaste en mí y que me propusiste. No, yo Entonces, siempre pensé que había sido al revés, que vos habías confiado en mí. O sea, nadie bueno, sabía que yo nadie podía se había dado producir. cuenta. Claro. No, Bueno, yo pero creo que sí. de hecho, te voy a decir, para mí la primera película en la que yo me sentí productor, que fue la tercera película en la que laburé, fue mi primera boda. Y era un proyecto en el que vos estabas antes que yo llegase. O sea, si vos no me validabas, yo no iba a ser productor. Esa película tuvo una situación que a mí me gusta contarla, ahora a la distancia, y es que se nos había caído el 90% de la financiación una semana antes del inicio de rodaje. Cosa que suele suceder también, O sea, digamos, para todos los que están estudiando sepan que esos imprevistos son parte de las trabas que se van a encontrar cuando arrancan a hacer cine. Sobre todo, creo que pasa en todo el mundo, pero me parece que por estos lados suele suceder, porque no fue la única vez que me pasó. De hecho, Gilda tuvimos que también, y Infancia Clandestina paramos 3 meses la filmación. O sea, películas que estuvieron nominadas al Oscar, ¿no? Y que después fue un montón de gente a verla y que hoy son consideradas películas muy importantes dentro de la historia del cine, fueron películas que costaron, desde la parte económica, digamos. bueno, a veces siempre tengo la sensación que nosotros cuando armamos proyectos salimos a vender una idea, un concepto, como si lo tuviésemos financiado y no necesitásemos de la financiación que nos falta. Sí, es que para mí, digamos, el cine tiene muchas aristas, ¿no? Es interesante hablar con un productor que además concibe el cine desde lo artístico y desde lo emocional, porque así lo vive. Quiero decir, vos sos en ese Gracias. sentido un bicho raro. No, pero en serio, porque, digamos, me parece que la cabeza del productor tiene que ver con no solamente, principalmente con el hecho artístico, pero que engloba un montón de situaciones que para nosotros que estamos atrás de cámara y que somos intérpretes, digamos, ni se nos pasaría por la cabeza de repente detenernos, o muchas veces nos enojamos con ciertas situaciones que es muy complicado producir cine, siempre lo fue, productores que han hipotecado su casa para hacer Sí. películas, directores que han perdido su casa para poder hacer una película, ¿no? Pero creo que el tipo de productor con el que estoy charlando, digamos, siempre prevalece la parte artística, desde su propio gusto, desde la mirada y el corte del director, digamos, defender también el corte del director. Eso es algo muy complicado cuando hay un proyecto muy grande, y Sí. siempre es la fina línea, ¿no? Hacia dónde se va, hacia el corte del director, hacia el corte del productor, y para mí deberían de convivir esas aristas. Pero claro, nosotros tenemos que salir a vender una película, eh,
como si la película estuviera terminada, porque para mí no hay posibilidad de que exista el cine si uno no, digamos, si uno no visualizó esa historia. O sea, cuando Para mí igual yo quiero la aprovechar estoy esto viendo. quiero aprovechar esto que estás diciendo porque digo, porque hay algo que, bueno, yo sé que me lo vas a negar, pero lo voy a decir igual, y es, en todos los proyectos que nosotros trabajamos juntos, vos siempre fuiste una suerte de productora no oficial. Por un par de razones. Primero, una cuestión de personalidad. No haces nada que no estés convencida. Después, en tu construcción como figura pública, digo, yo siempre digo que hay tres Natalias, ¿no? Está la Natalia, claro, que está la Natalia Oreiro, la actriz, que hace una búsqueda desde lo actoral. Está la Natalia Oreiro estrella, que es una construcción absoluta de punta a punta, donde vos elegís qué le mostrás a la audiencia, y después está, nada, Natalia Oreiro Iglesias, que es la persona, que es con la que voy a tu casa, tomamos el té y todas esas cosas. Y que en realidad las dos, la Natalia Oreiro actriz y la Natalia Oreiro estrella, están manejadas por Natalia Oreiro Iglesias. Es la que controla esas dos facetas. Y lo que quieres decir es que soy una controladora con Pero bien. delirio Pero bien. de múltiples personalidades bipolares. No, Sí, no te digo esquizofrénica, lo no te sientas soy. No, esquizofrénica. No, yo te no, lo voy a lo decir. que Creo digo que es que vos construís los proyectos de verdad. yo Hay proyectos defiendo los proyectos en los que estoy. pero hay proyectos que si vos no estás no se hacen. También pasa eso. Si vos no estás en ese proyecto no existe, o ese proyecto no tiene la capacidad por sí solo de ser financiado, de generar comunicación alrededor. Y eso te convierte en productora y no solamente eso. Vos opinás sobre el guión, opinás sobre el approach, tenés un concepto de la puesta en escena. Me gusta participar de las ediciones. Claro, para mí eso es producir. O sea, por ahí Eh, no tenés el cartel de productora, pero para mí eso siempre fue producir. Me parece que la primera vez que tuviste cartel de productora en una película fue en Naya Natalia. sí, en el único, porque en Chila yo en un principio iba a ser productora y después me asusté. Digamos, tiene que ver un poco, yendo al principio de lo que vos decías, no concibo otra forma de hacer cine, televisión, música. O sea, mi personalidad es un poco ambiciosa en ese sentido, porque para mí no es solo una cosa, no es que yo recibo un guión y listo, esto es lo que tengo que hacer, me aprendo la letra, me junto con los actores y el director y voy y lo hago. Te No, parás en la marca en el piso. claro, yo necesito un Ah, poco más comprometerme, independientemente de si es drama, comedia, cine, tele, digamos, me gusta comprometerme porque me gusta ser una persona comprometida en general. sí, sí, claro. Y además porque soy un toque intensa y creo que vuelco por el bien de mi familia toda esa intensidad en mi vocación, que es ser actriz, intérprete. Y además porque creo que también los años me han dado de alguna manera herramientas como para poder acompañar un proyecto desde la ideología y desde la idea, ¿no? Digamos, tener más concepto desde montaje, musicalización, incluso hasta la de venta de marketing. A veces yo me he encontrado hablando con agencias de marketing diciéndole, pero ¿a qué público le quieren vender este proyecto? He estado en películas que he hecho mucha fuerza para que sucedieran, agarrándome con toda esa parte de venta donde yo le decía, esta es una película para determinado grupo de gente. O sea, esta Ojalá, película, te lo voy a hacer figuradamente como si no se hubiese ocurrido. No, esta no es una película familiar. Esta es una ¿no? película que su target es jóvenes de tal edad a tal edad. No la vendan como una película familiar porque va a ser decepcionante para la audiencia. No dije qué película es, pero estoy dando un ejemplo X. Está Cuarembó, yo Esta lo digo yo. Guarembo. Voy a Es, decirle eso. Pero eso es un un ejemplo X. peliculón que a, no sé, 12 años de haberla hecho, me encuentro todo el tiempo con chiques que aman esa película y que es referente para ellos y ha funcionado, por ejemplo, en España, la siguen dando y es una película de culto, en Uruguay explotó y en Argentina lo que pasó es que la estrenaron para vacaciones de invierno como si fuera Mamá se fue volando. Y la verdad que no era una película para vacaciones de invierno. Pero No, de bueno, hecho, digamos, era una película, tenía una carga de sensualidad, era una película con una posición anticlerical. No era una película familiar, era una película que requería otras herramientas para la audiencia. no, o al menos no para digamos, no para el tipo de familia que en ese momento quería ir con sus hijos en vacaciones Claro, de invierno a ver una de Disney. Claramente no lo era. claramente.
Bueno, pero No, pero después por volviendo un ejemplo, a mí poco, me gusta, cuando nosotros, yo te doy un ejemplo, o le doy un ejemplo a la gente, porque nosotros ya lo vivimos. Cuando hicimos Reloca, para mí una de las cosas más alucinantes, Reloca fue una película que tuvimos bastante quilombos de armado, nos costó armarla. Y vos me decías, hay que hacerla ahora, este es el momento social para hacerla. Una película sobre empoderamiento femenino, hay que hacerla ahora. Eh, era muy interesante eso, porque yo sentía exactamente lo mismo, que era una película que captaba el contexto. Hicimos todo un proceso bastante interesante de búsqueda de cuál era el afiche, de hasta dónde, qué tan agresiva vos querías salir en las fotos, qué tan arriba estabas. Era modular ese espacio donde vos dijeses, ok, esta es la película que estamos contando, esta es la narración que le estamos abriendo a la audiencia. sí. Pensás mucho en términos del público. A mí eso es una cosa que me alucina. No hay mucha gente que Es lo que haga. no, eso no es que eso no habla muy bien de mí, porque ese es un laburo de ustedes, porque yo no debería de pensar en el resultado. Yo lo único que tengo que pensar es si es creíble o no es creíble las líneas que tengo que decir, o Yo si te considero mi socia, conmueve. entonces cuando trabajamos juntos te considero mi socia. No pienso de otra manera. Si hay algo que me parece, lo voy a charlar. Me gusta un poco pensar en qué va a pasar con esa creación, porque bueno, porque la experiencia un poco también sirve de eso, ¿no? Pero después hay cosas que suceden, como Naya Natalia, que es una película que vos produjiste, que si vos no hubieras producido, esa película estaría en un cajón, porque yo, sinceramente, me costó mucho tomar la decisión de que eso viera la luz, y es un proyecto hiper personal que nos llevó con Martín Sastre, el director, 5 años de mucho trabajo, sobre todo de él, pero de mi parte como me generaba como una carga emocional muy fuerte y vos viste la película, o sea, viste 1000 armados de película, pero cuando viste un prearmado de una idea de lo que iba a ser, vos confiaste en esa película y le viste potencial que yo no le veía, cero le veía. O sea, creo que hasta que no hiciste el link con Netflix, para mí era algo que no le iba a importar a nadie y de hecho yo no pude ver el estreno el día que se estrenó porque me generaba como, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y la Bueno, había verdad, mucha exposición tuya personal, de sí, zonas de tu intimidad. Yo también entendía eso y por otro lado, a la vez sentía que era una película muy empática, que había un lugar donde la gente se podía identificar mucho y nos ayudó también el timing, de nuevo, esas cosas que uno no puede controlar. Se estrenó al principio de la pandemia una película sobre viajar, cuando la gente no podía viajar. Una película de donde las vos recorrías relaciones. Rusia, Y de las relaciones humanas, porque había relaciones mucho del humanas. vínculo familiar que justamente lo que nos sucedía es que no podíamos ver a nuestros seres queridos, ¿no? Y ahí contábamos un poco mi relación con mis padres, no solamente con mi pareja, con los amigos. Sí, yo creo que el contexto en ese sentido ayudó un montón y un poco parte también de esta charla tiene que ver estas posibilidades de nuevas plataformas y de nuevas posibilidades de mostrar el cine, cuando antes el concepto de cine al que yo sigo adhiriendo es me compro la entrada, me siento, es un plan ir a verla al cine. Me resisto a pensar que los cines en un futuro no van a estar más, soy de las que cree que eso debe existir siempre, o sea, para mí las películas son para verlas en cine, pero admito que en este contexto las plataformas, Netflix, Amazon, HBO y digamos todas las nuevas, bueno, Star Más, en la que vamos a estrenar Santa Evita, digamos, nos han hecho un enorme favor, no solamente a los que trabajamos de la industria del entretenimiento, sino como espectadores que nos gustan ver cosas que en estas circunstancias nos hubiera sido imposible poder. Sí, eh, y hay un movimiento también, ¿viste? Que es no todas las películas están destinadas a ir a salas. claro. Hay películas, son películas más íntimas, que no te están pidiendo tener una pantalla de 20 metros, no te piden eso. Así como hay películas que solo pueden estrenarse en cine, que están armadas, que tienen una lógica que por supuesto que en el cine amplifica todo. Cualquier película es mejor, mucho mejor en el cine y mucho peor en el cine también. ¿No? Digo, eso te va a pasar siempre. Pero a la vez hay una transición donde la televisión en la que vos y yo empezamos a laburar, pues empezamos más o menos en la misma época, en diferentes canales. Vos en un canal tenía el canal del Canal señor 9. Alejandro Robay y yo en América. Era una televisión de aire. Sí, Pensé que era siempre Telefe. no, arranqué en América. Yo vengo así, yo vengo de la calle Honduras, Claro. de Honduras y Fitzroy.
cuando nosotros empezamos en tele, había una forma de hacer televisión que se fue acercando cada vez más a la forma de hacer cine. Cuando vos haces un proyecto como Santa Evita, tiene un plan de grabación como televisión, tiene un plan de rodaje abierto donde se graba, se rueda por locación, pero tiene una factura de película Sí, y y de unos hecho, recursos que tienen que ver al del mismo cine. tiempo, nosotros hicimos 7 películas en 5 meses. Claro. Entonces es interesante eso, porque de la misma forma que hay contenidos que hace 20 años tenían por lógica el destino del cine y hoy no lo pueden tener porque no tienen la escala suficiente, lo cual no es necesariamente bueno, la televisión empezó a tener unos valores de producción que no tenía en ese momento y se empezó a parecer cada vez más al cine. O sea, a mí me da ganas de preguntarte por Santa Rita porque obviamente vi las fotos y conozco un poco la intimidad del proyecto por un montón de gente, de amigos que trabajan ahí. No sé cuánto podés contar, así que no te voy a preguntar demasiado. Y yo que sé, por ahí firmaste un non-disclosure agreement. Sí, está eso, pero puedo contar lo que creo que se puede contar. Es una serie de Star Más que arranca ahora el canal en agosto. Este proyecto no tiene todavía fecha de salida, no sé si sucederá este año o el próximo. Es una producción también con la gente de Non-Stop y es producida y dirigida también por Rodrigo García y Salma Hayek, y también está como directora Lemasi, y un equipo de más de 100 personas, fueron 7 capítulos, y bueno, está Ernesto Alterio, Grandinetti, Damián Canducci, claro, mi amigo Damián claro, Canducci. sí. Y para mí, en lo personal, fue un trabajo muy intenso, desde lo físico, lo emocional. Ya sé que te estás riendo porque siempre digo lo No, mismo. no, porque siempre pienso en lo que la gente no ve, que es que durante los rodajes almorzás fruta, tu No platito chiquitito almuerzo. eso, con Sí. almorzás. No, porque eh, hay algo que me pasa con el tema de, claro, no quiero dar un mensaje raro en relación a esto, pero porque puede ser confuso, pero a mí me pasa cuando estoy en proyectos de mucha concentración interpretativa, que me pasó también con Sheila, me pasó con Infancia Clandestina, donde eran personajes donde yo tenía un compromiso muy fuerte desde lo emocional, estoy como muy conectada. En el caso de Eva, por ejemplo, yo estaba todo el tiempo con los discursos de ella, discursos que no están en la serie, pero sin embargo a mí me acompañaban no solo las 12 horas que yo estaba en set de preparación, sino también dormir, y entonces hay algo que tiene que ver con la limpieza de la cabeza y de lo que ingiere uno durante el día, que a veces necesito que sea como muy liviano para que no me duerma, ¿no? Como para que la energía sí, sí, esté sí, sí, puesta sí, ahí. claro, claro. Pero bueno, obviamente siempre cuida. En el caso de Gilda tuve que adelgazar mucho, en el caso de Eva también. Lo de Eva fue particular porque fue, como vos decías, un rodaje por locación, entonces yo arranqué por el final, yo arranqué por la muerte de ella. O sea que era donde Entonces, más flaca tenías que estar, en claro, realidad. pero al mismo tiempo se me echaba yo hago de ella desde el 47 hasta el 52, y son distintos momentos de ella donde obviamente el 90% estoy rubia, pero también se muestra castaña, pero todo eso está mechado. Se muestra cuando lo conoce a Perón, pero después también se muestra cuando ella es candidata a vice y finalmente Sí. muere. Y Rodrigo me pedía que yo no adelgazara mucho, Rodrigo García, porque no íbamos a poder tener tiempo como para engordar. Igual yo adelgacé un montón porque me parecía que era importante, no solo ella pesaba 33 kilos Sí, sí, cuando, sí. no, Cuando muere. 37 kilos cuando ella muere, obviamente no llegué a eso, pero bajé bastante de mi peso y después fui subiendo, para las escenas más importantes, y después fui subiendo con tranquilidad hasta mi peso normal con el que me despedí de la serie, ¿no? Fueron 4 meses. Pero bueno, también tiene que ver con tu compromiso, a mí me parece importante esto. O sea, he sido testigo de muchas veces en los proyectos donde tenías que aprender algo y terminabas haciéndolo mejor que los propios profesionales. Cuando hicimos Guacolda, te agarraban los alemanes y te preguntaban de qué región de Alemania eras, porque te habías aprendido fonéticamente. Habías aprendido Sí, alemán fonéticamente. pero eso es como, digamos, es como que vos hagas una película y después no la defiendas, ¿no? O sea, uno No, defiende a mí la película no. Yo, desde el minuto yo entro en cero. un proyecto y vivo ese proyecto, es mi vida. Exacto. Y En, entonces,
Cualquier película que estoy haciendo, no importa qué película sea, es la película más importante de mi vida, por lo menos durante ese momento. ¿Y cómo elegís vos las películas? Digamos, ¿qué lugar tiene importancia? ¿La historia, el director, el contexto Mira, yo primero, yo creo sociológico? que las películas me eligen a mí. Yo creo que yo no elijo las películas, que las historias me vienen a buscar a mí. Como los Y no hijos. vienen solas. Claro, no vienen solas, vienen siempre con alguien ¿viste? O un director o un protagonista, uno, une. ¿Viste? Digo, y después soy fan de la gente con la que trabajo. Yo soy fan tuyo. Mi amor, yo No, también. pero en serio, no en el punto que me paro encima de la mesa y canto Tuve tu veneno, no llego a ese, pero sí soy fan de tus elecciones, soy fan de tu manera de mirar, entiendo la lógica de por qué elegís algo, y eso me pasa con los directores, y me pasa, viste, con los guionistas, y me pasa con otros Cuando es una ópera productores. prima, ¿con qué mirada la abordas? Normalmente cuando es una ópera prima, hay un guión que me gusta, que me parece que está sólido narrativamente, es alguien que dirigió algo antes, o tele, o cortometrajes. Ahora estoy trabajando con un director venezolano que se llama Juan Averia, y Juan dirigió dos cortometrajes que a mí me habían parecido muy buenos, y tenía un guión que me gustaba, y desde que le dije, empezamos a trabajar este proyecto, lo contrataron para dirigir Blacklist, la serie con James Spader, Sí. y dirigió un episodio de Blacklist. Eh, O sea, tenés ojo, evidentemente. no, bueno, yo qué sé. No sé, me parece que para mí el único talento genuino que yo tengo es ver el talento de los otros. Ese es el único talento que yo siento que tengo genuinamente, que tengo la capacidad de ver el talento de los demás. Eh, no Y sé, no, bueno, digamos, es como lo más importante, poder ver donde hay un diamante, ¿no? Digamos, donde hay luz y el tema de la transmisión, porque el cine es un trabajo claramente colectivo que necesita de muchas áreas. Por supuesto que lo que primero que necesita es una idea y después todo lo demás. Si la idea no está, es mentira que uno puede defender un mal guión. Uno puede arruinar un mal guión, pero mejorar en hay el malas, rodaje, no hay buenas películas de malos guiones. no, Hay, exacto. hay, hay malas películas de buenos guiones, sí. Exacto, exacto, exacto. Y también creo que no hay malos actores, hay malos directores que eligen mal a sus actores, porque soy de las personas que cree que no todos los actores somos capaces de interpretar todos los roles, por eso a mí me parece muy interesante en la nueva metodología, sobre todo en las plataformas grandes, que hacen castings para elegir a sus intérpretes y castean a figuras grosas. Yo, de hecho, los últimos dos trabajos que hice para Amazon y para Star Más fue a través de un casting. Yo hice Yossi con Borenstein y con Burman, dos directores argentinos con los que no había trabajado, pero que nos súper conocemos, y ellos pidieron casting, y yo dije, contame un poco de qué va, mandame un capítulo para saber si más allá del casting me interesa formar parte del proyecto, y quedé a través del casting lo mismo que para Santa Evita. Y a mí eso me da mucha relajación, porque es difícil después trabajar con un director que no está convencido de tu elección, porque muchas veces es el productor el que propone y el director quizás quería otro tipo de actor o actriz, y entonces uno siente que no tiene de repente las herramientas para, en el caso de Vita, yo, hasta que no me llamaron a castear y me preparé y me eligieron, no me consideraba apta para un personaje así, ¿no? Y cuando te eligen a través de lo que hiciste, me parece que en ese sentido es una tranquilidad, que digamos, no te quedás Sí, con sí, sí. eso, tenés que trabajar duro, pero es No, una no, no, tranquilidad porque totalmente. saben lo que están buscando. ¿A vos te gusta el Sí, tema del casting a en los mí, yo te voy a equipos? decir algo que es raro esto, porque la mayor parte de los productores quieren casting. Eh, ubico mucho, tengo muy claro el mundo actoral como espectador. ¿Viste? Entonces, no siento, sí hacemos casting, me gusta hacer casting cuando tenemos adolescentes o Claro, gente que cuando es tiene, alguien más joven. Pero sí, Axel, o alguien que no viene de cine, alguien que no tiene experiencia en cine o bueno, en tele, porque a ese punto el método iba. de actuación no es lo mismo en el teatro que el cine y la tele. Total. A mí siempre me preguntan por qué no hago teatro y tiene que ver un poco con mi búsqueda y mi conocimiento y crecimiento dentro del cine, que para mí la tele es una situación más espontánea, más del aquí y ahora. El cine tiene que ver con algo más mínimo, de confiar en la mirada y de lo que podés contar a través de la mirada y de la verdad, con planos mucho más cortos, y el teatro es todo lo contrario, es el tema de la verdad proyectada hacia la última fila, y siempre me da un poco de miedo, ¿no? Hay gente que lo hace maravillosamente bien, saltar de una cosa a la otra. En mi caso siento que mezclar
teatro con cine hace que yo no termine de poder trabajar con la sutileza. Pero yo te preguntaba en relación a lo de los castings, porque sí es verdad que quizás un actor de más trayectoria podés imaginarlo en distintos roles, pero también hay un prejuicio que por suerte se va pasando para las nuevas generaciones, que sí lo viví yo cuando Que si comencé, eras una actriz de televisión, no, y porque que también lo han vivido grandes actores que ahora están considerados actores dramáticos, que en su momento eran actores cómicos. No se animaban a darme roles dramáticos, porque yo venía de hacer comedias en televisión y comedia en cine, y pensaban que A, o no podía hacerlo, B, se iban a perder la posibilidad de hacer una comedia taquillera, ¿no? Que no a mí quizás no, es podía que ser convocante en no, es que las claro, dramáticas. a mí a mí no me pasa eso. Yo no tengo el prejuicio, yo no pienso que existen actores de teatro o de cine o de televisión, no lo pienso en esos términos, Nati. De hecho, cuando empezamos a preparar El secreto de los ojos, y yo le sugería a Juan Campanella que fuese Guille Franchella, estuviese en la película. Y Juan no lo había pensado y me dijo, ¿sabes qué? Está buenísima esa idea. Y en ese momento nadie pensaba que Guillermo era un tipo que podía construir drama. Y yo decía, pero no, pero ese tipo puede hacer comedia, puede ser cualquier otra cosa, porque la comedia tiene un nivel de Pero entendés que no es lo exigencia. habitual. Quizás hoy sí, total. Pero hoy es más habitual, digamos, estamos rompiendo ese tipo de cosas, pero vos sabés que antes eso no pasaba. No, eso no pasaba y sé que hay gente muy prejuiciosa el día de hoy, pero yo no tengo, a mí no me pasa eso, digo, y al revés. Cuando, de nuevo, cuando yo sé que alguien tiene capacidad para construir comedia, sé que es, en términos técnicos, un actor superior. Porque la comedia, cuando está bien hecha, te exige un conocimiento de timing, de intención, de análisis de texto muy profundo. Muy profundo, ¿viste? Yo no quiero entrar en eso de es más fácil hacer llorar que reír, que es un cliché de otra época, No, porque no es eh, real tampoco, pero lo que digo es que el entrenamiento existe, claro que existe. Las claro. horas de vuelo tienen un efecto en el trabajo de las personas. Pero a mí no me pasaba eso, yo no pienso, eh, no, bueno, ¿viste? No, Sutano es de la tele y bueno, cero. Es verdad lo que decís, hay un nivel de prejuicio muy grande y yo sentí durante mucho tiempo que había una camada de realizadores en la Argentina que sentía que había una línea divisoria, una frontera entre lo que ellos hacían y lo que le gustaba a la gente. ¿No? Digo, como si y fuese inzanjable. Para mí eso fue desapareciendo, también porque muchos directores que venían de un nuevo cine argentino empezaron a hacer películas con aspiraciones masivas. Sí, pero algo del nuevo cine argentino, la vez pasada le escuchaba una charla tipo TED a Lucrecia Martel que me fascinó, me encanta ella como realizadora, y hablaba de algo súper interesante y muy genuino desde la mirada del director, de ese tipo de director, de esa generación, que empezaron a trabajar con no actores, y un poco lo que ella contaba, o al menos a mí me llegó, entre otras maravillas que me tomé para mí, como el silencio con emoción, porque el silencio con emoción es algo espectacular Espectacular. que yo nunca había entendido, porque uno lee un guión y vos, para una intérprete, al leer un guión, inevitablemente le haces caso a las izquierdas y a las comas, los puntos. Y incluso Rodrigo García me dijo, detesto las izquierdas en los guiones porque le quitan al intérprete la posibilidad de crear su propio coma Total. izquierda, ¿no? Pero algo que decía Lucrecia en relación al nuevo cine argentino y al hecho de trabajar con nuevos actores, eran que los directores de esa camada no habían tenido la preparación de dirección de actores. Y entonces no sabían cómo pedirle a un actor que no le diera bola a toda la izquierda, la coma, ¿no? O sea, que no actuara como leía, Claro, claro, claro. que le pidiera ese silencio con emoción, que naturalmente te lo da un no actor, porque claro, vos pones a un no actor frente a cámara y si le dejas hacer lo que naturalmente es, va a ser hiper creíble. Ahora, el problema está en la desconstrucción de los actores para poder hacer roles sin actuar, sin que se vea la actuación, y para el no actor hacer distintos papeles que no sean siempre eso que es Claro, bueno, claro. eh, Pero a mí yo humano, pienso, ¿no? ¿viste? Yo sentía que una diferencia entre la tele de los 90 y los primeros años del 2000 es que la tele, por su forma de producción diaria, choricera, lo digo no choricera en un sentido malo, Un capítulo por día. un capítulo por día, una forma horizontal de producción, casteaba en función de las personalidades, porque los actores no tenían tanto margen para construir personajes.
no te digo todo el mundo porque, no, porque es una generalización, las generalizaciones son siempre muy vagas, pero que la tira tendía a buscar a un actor en función de su figura pública y no necesariamente su capacidad de construir personaje. Y que el cine, como es vertical en su forma de construcción versus horizontal de la tira diaria, sí permitía que los actores construyesen personaje. Y que entonces el cine en esa época funcionaba casi como un recreo para los actores de aire, de tele de aire, porque los sacaba de una dinámica y los ponía en otra, y los obligaba a buscar un poco más. ¿Viste? Digo, al mismo tiempo, para mí el cine argentino contemporáneo es un cine que se forma en 2005, entre 2005 y 2010. ¿Viste? Digo, es un cine donde esa primera generación de cineastas del nuevo cine argentino eh, empieza a decir, bueno, yo ya fui al Festival de Locarno, ya me fue bien en tal lugar, necesito algo más. No puedo repetirme constantemente. Y empiezan a buscar, a pararse en un lugar mucho más narrativo y no solamente sensorial. Digo, para mí un gran ejemplo, bueno, Adrián Catano es un ejemplo de eso y Pablo Trapero es otro ejemplo de eso. ¿Viste? Pablo Trapero, lo que te iba a decir, directores que van a festivales, a Cannes, a San Sebastián, que ganan premios y que llenan salas de cine. Sí, ¿viste? Digo, ya no existe o por lo menos yo no siento que existe más esta diferenciación Bueno, es un entre... poco lo que pasa en- afuera también, ¿no? Digamos, tú has trabajado sí, con grandes directores que hacen películas de autor masivas. es lo que a mí me gusta. Yo el cine que me interesa hacer como productor es un cine de autor masivo. Es decir, una película que tenga la capacidad, que sea lo suficientemente permeable como para encapsular una audiencia muy grande, conectar con un montón de gente y al mismo tiempo no se pierda la mirada de quien narra. ¿Y qué pensás en relación al tiempo de rodaje? ¿Cómo fue achicándose en función de la parte quizás económica, o vos me podrás decir un poco mejor, las 8 semanas? 8 semanas que, a ver, tengo Claro, una amiga que es amiga de los dos, que aparte trabaja mucho conmigo, que es María Laura Berch, que es mi coach y además es una gran jefa de casting y alucinante. que está en un proyecto ahora enorme que ruedan 6 meses. Y yo me pongo a pensar, digamos, filmar 6 meses para este lado del mundo es Es una imposible. locura. Yo las películas que más he rodado fueron 8 semanas y ahora todas las películas que me ofrecen se hacen en 5. Y eso en un punto va en desmérito del producto, Bueno, ¿no? espera, No lo se pueden hacer, te dicen. no, yo creo que lo que antes era una película de 7, hoy es una película de 5, porque la tecnología también alivianó el proceso. Ok, lo digital. Lo digital, cuando se hacían fílmico, era todo más complicado, había mucho, se cuidaban más las tomas, porque el material virgen era mucho más caro y tenía un límite. Te acuerdas Claro. las latas, se terminó la lata, había que poner la lata de nuevo, ¿viste? Llegué Eh, a eso yo, ¿eh? vos llegaste a eso, y Obvio. por supuesto que eso además era un corset en términos de expresión. Hoy, Claro. yo hoy hace 2 días terminé un rodaje en México con nuestra amiga, como una amiga Lucía Puenzo. Sí, lo sé. ¿Viste? Y además es una directora maravillosa, es alguien que creció en sets. O sea, su papá es director, digo, ella creció en sets. Tu Su hermano es familia, de F. claro, toda su familia es de cine. Eh, claro, digo, había momentos que se levantaba de la silla, del monitor, decía, no cortemos, seguía, daba la instrucción en cámara y volvía y no se perdía la emoción de la escena con el corte. Entonces, hay un lugar donde, volviendo a tu pregunta acerca de las 5 semanas, para mí 5 semanas es el límite. Y solo admite 5 semanas una película cuyo guión admite 5 semanas. El problema es cuando querés meter un elefante en una heladera. Claro. No digo, hay películas maravillosas en la historia del cine rodadas en 2 semanas. Digo, pero tiene que haber una historia que pueda sostener esa Que sostenga dinámica. eso. Claro, por supuesto que creo que en la Argentina las películas rodadas en pocas semanas son el resultado de un problema más grande. Un problema de financiación, un problema de consumo y un problema de distribución. No es una decisión estética. Es el problema de rodar en pocas semanas es que volvemos a cierto cine argentino de principios de los 80 que era todo plano general y la cámara solo paneaba porque no tenés tiempo de hacer un plano corto. Es decir, las decisiones dejan de ser narrativas para ser utilitarias. Y ese es el peligro que un poco
más le veo a todas estas que te dicen, bueno, pero son 5 semanas o si no, no se puede hacer. Y quizás no hay que hacerlas. Claro. Yo qué sé. Lo digo con dolor, me gustaría que existan todas las películas posibles. No, bueno, o la Bueno, posibilidad de buscar socios. En ese punto, internacionales. Sí. ¿lo ves interesante el tema de tener socios de plataformas? O sea, tener la posibilidad de primero estrenar una película, como viene sucediendo, ¿no? En muchos casos. Se estrena primero en cine y después se estrena. Mirá, lo que pasa es que saquemos de la ecuación Naya Natalia, que es una película que tuvo un camino muy particular. Es que Todas era las una películas. película también para plataformas, o sea, no podría verse una película para cine. Y además Creo. yo lo que, sí, además lo que yo sentía era que nosotros, o sea, Naya Natalia era una historia que tenía una escala muy grande de narrativa, ¿viste? Era una película, en realidad, era un documental muy amplio. Y nosotros estábamos en cine en Argentina y nos perdíamos que llegue A a toda Rusia, esa gente de Rusia, Polonia, Israel, claro. ¿viste? O Israel, o todos esos lugares donde la película tuvo una recepción espectacular. Entonces, en ese caso, yo sentía que la plataforma, que Netflix, amplificaba la llegada de la película. Pero en las películas que estoy haciendo hoy, o las películas que estoy haciendo estas semanas, negocié desde el principio que las películas fuesen al cine. No quería evitar, no quería que no fuesen al cine, no, van a ir al cine. Es una condición mía en la negociación, porque creo que son películas que merecen verse en cine. Pero también eso pasa cuando tenés una película que para la plataforma es interesante. Si para la plataforma es una película más, te van a decir, no, yo te la compro y que vaya directo a la plataforma y que no me interesa que vaya al cine. ¿Viste? Y de nuevo, no hay una fórmula. No hay una fórmula única. Nosotros, ser productor te exige no ser dogmático, te exige adaptabilidad, te exige flexibilidad, te exige pensar la obra como un proceso y no como un objeto. Me pasa eso. O como decía Alita Stanti, que tiene una frase para mí era muy buena, que es, em, creo que era así, que era, el cine es poesía y automóvil. ¿Viste? Como si te dijese, bueno, tiene todo ese aspecto emocional de inspiración pura y al mismo tiempo es el producto de una sociedad, de la sociedad de consumo capitalista. Existe en esas dos aristas. ¿Viste? Por eso también es interesante cuando vos decidís. ah, En otra época te hubiesen exigido que hagas comedias todo el tiempo. En otra generación a vos te hubiesen exigido que hagas comedias todo el tiempo. Pero es una decisión que uno sigue pasando, digamos. Creo que... No, que te ofrecen, pero vos sí, elegís. sí, por En supuesto, otra sí. época no hubieses Uno podido elegir. siempre... No, pero uno siempre elige. Una Mira, generación anterior, espera, generaciones anteriores a las nuestras. Yo no sé, o digo, la gente piensa en Mirta Legrand y Mirta Legrand tuvo una gran carrera de comedias, pero hizo muchísimo melodrama. sí, pero ahí Porque tenía la esa figura, pero particularidad... Lolita Torres no. Claro, tenés razón. Pero en el caso de Mirta, digamos, el hecho de estar casada con un director, productor, aunque no siempre filmaba con él, también tiene un concepto desde el cine, digamos, desde otro lugar. Digamos, me parece que uno no puede ser ajeno a la circunstancia social, a tu Al entorno. contexto, absolutamente. Exactamente, pero creo que en la vida en general, no solamente en nuestra profesión, uno elige y cada elección que haces tiene una consecuencia, ¿no? Creo que también los límites se los pone uno, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, es tomar la decisión y decir, ok, el precio de la libertad que uno está dispuesto también a tener. Y nosotros, los actores tenemos, o sea, la gran mayoría tiene como ese miedo a no tener trabajo, porque para la fantasía del público los actores están hechos y la Sí, realidad sí, es sí. que la mayoría de los actores de este lado del mundo trabajan... En este lado del mundo, en Estados Unidos también, es un sindicato que tiene una desocupación superior al 90%. y claramente la pandemia ha hecho mucha mella porque se Sí, cerraron los sí. teatros, se cerraron los cines, la televisión no producía ficción, todo lo que compraban o podías ver de ficción era enlatado. También no tenemos una industria que defienda tanto lo nacional como sí lo tiene Brasil. O sea, en Brasil no entras en la radio, o sea, es muy difícil entrar en la radio si no catás en portugués, tienen sus historias, digamos, por eso
siempre para mí es muy importante contar tus historias en tu idioma y con tu idiosincrasia, porque estás educando también a la gente, ¿no? Mi generación creció mirando, que está muy bien, pero creció, me pasaba mucho con Naya Natalia, que la gente me decía, ah, yo pensé que los rusos, ¿qué? Eran los malos. ¿Por qué? Porque crecimos con películas Porque donde los crecimos rusos viendo eran a Chuck los malos, Norris pateando rusos. ¿entendés? Entonces, Claro. digamos, esa mirada que nosotros tenemos del mundo, la tiene el mundo de nosotros. Y por eso es tan interesante contar tus propias historias y que tus películas recorran el mundo. Cien por Sí. ciento, 100%. Un poco, bueno, no, poco para ir cerrando. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto en esta charla, ¿no? En esta idea de hablar del valor versus costo, yo tengo la sensación que nosotros siempre derivamos a algo que tiene que ver con el compromiso. Cuando vivís en países que tienen industrias periféricas, nosotros somos periféricos al gran consumo cultural de cine. ¿No? Está claro que se sostienen las cosas desde el compromiso, se sostienen las cosas desde el deseo y de esto que vos decías, la necesidad de establecer un diálogo con la gente que te rodea. Y que ese es finalmente es el diferencial. Contar tus historias en tu idioma hace una diferencia enorme a la audiencia del otro lado, que está acostumbrado a ver probablemente series y películas que están ambientadas en ninguna parte, que es algo que los norteamericanos saben hacer maravillosamente bien, que no Y están ancladas en ningún espacio particular. totalmente, pero también ellos han hecho muy bien ese trabajo de hormiga de todo el tiempo poner su bandera, porque eso es algo que está muy presente. Y Sí, eso sí, va quedando. Pero algo que a mí me gustaría también destacar, el rol de la mujer dentro de las historias del cine, porque el mundo, y la Argentina no es ajeno a eso, el 70-80% de las películas, el protagonista es masculino y el rol femenino es de compañera del protagonista. Entonces me parece que, como está cambiando el mundo y por suerte estamos, falta mucho, pero cada vez yendo hacia un lugar más equitativo, las mujeres son las que deciden qué película se va a ver. Entonces me pregunto, si la mujer es totalmente. quien decide qué película se va a ver, ¿por qué no contamos más historias de mujeres? Y eso Sí, es una e pregunta que hago no incluso solamente para la sociedad del cine, sino también para la sociedad de consumo, que elige ver yo, películas protagonizadas por hombres, que está yo muy te, bien, yo te diría pero una que me cosa, parece, para mí incluso más importante que eso es importante, estoy de acuerdo, es el punto de vista, que eso es lo que, es decir, a mí me encantaría ver películas dirigidas por mujeres sobre el universo masculino. Porque vi ujú, muchísimas películas sobre el universo femenino desde la óptica de los hombres, pero ujú. no vi muchas películas sobre el universo masculino desde la óptica femenina. Pienso mucho en eso. Vos que me conocés sabés, yo trabajo. Es interesante, pero me parece que para eso todavía, desde el punto de vista feminista, creo, probablemente me equivoque, me parece que todavía falta tanto trabajo por hacer desde el punto de vista femenino, que las mujeres que deciden contar películas muy posiblemente necesiten contarlas desde el punto de vista de la mujer, porque Puede ser, es hay un tanto de lo péndulo. otro que Porque es un nosotras, péndulo. Claro, claro. Es el tiempo perdido que se tiene que recuperar en algún pero lugar. igual Lucía Puenzo es una directora que hace muy bien eso, porque en Guacolda el punto de vista era de la niña, la protagonista era Sí, la niña, pero el personaje de Mengele era un personaje absolutamente protagónico y te metías en su diario íntimo y en su locura, ¿no? sí, 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 absolutamente. No, Tenía bueno, personajes femeninos muy fuertes, como la niña, mi personaje mismo, que era la madre, era y un... esa suerte de padre emasculado, que es el personaje clásico de las películas de Lucía, que es esos padres que aparecen todopoderosos al principio y que te das cuenta que cuando las cosas nos exceden no saben cómo resolver los problemas. Bueno, Lucía es una genia. Eh, a mí lo que me pasa, ¿sabes qué es? Es que voy a decir algo un poco contrapelo de todos los movimientos. Yo siempre trabajé con mujeres. Toda mi vida trabajé con mujeres. Nunca me resultó un tema. O sea, todas las productos. No he estado nunca en ningún equipo donde no hubiese un rol superior al mío o paralelo al mío que no fuese ocupado por una mujer. O sea, nunca, porque no, que no es, no se me ocurre. ¿Viste? Digo, porque cuando vos haces una película corres atrás del talento. ¿Qué me importa los genitales? Yo no ando mirando ni la orientación sexual, ni, ¿viste? Digo, yo trabajo con gente que admiro.
¿viste? Entonces nunca me pareció, nunca dije, no, bueno, no, una mujer no puede. Al revés, yo trabajo todo el tiempo con No, directoras no, porque mujeres. aparte el talento no tiene que ver con el género, eso sin duda, pero sí, Claro. la industria ha sido siempre una industria, No, que bueno, es poco equitativa y que hay una pero como el idea. mundo en general. Sí, sí, y ¿sabes dónde se nota más que es problemático? No en Argentina. En Argentina eso no pasa porque no hay, la escala económica es limitada. Pero vos vas a Estados Unidos, y en Estados Unidos las películas grandes, 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 hasta hace 4 años, no la dirigían las mujeres. Las películas caras las dirigían varones. Ahora cambió porque Marvel y Warner Bros. Decidieron hacer películas como La Mujer Maravilla, con una directora mujer, con una película como The Eternals, que la dirige Zoe Chao. También, ¿por qué? Porque en la propia estructura de los estudios empieza a haber mujeres en la punta de la pirámide que dicen, un segundo, no, esta película, la mirada que necesitamos es esta. Y voy a dar un nombre que para mí es fundamental en este cambio en términos globales, que es Victoria Alonso, que es la productora de las películas de Marvel. ¿Viste? Digo, que es Argentina por otro lado. Estas son las personas que están impulsando el cambio, porque el cambio No, es y Argentina tiene grandes directores mujeres, grandes foráneas nuestras, y y grandes productoras totalmente. mujeres y grandes guionistas mujeres, grandes. No, y ¿Viste? Digo, técnicas, sí, de claro. Evita, las dos cámaras eran mujeres, foquista, ¿Viste? Digo, todo, espectacular. es que eso va a ser la pregunta, ¿por qué Dirección. debería y por qué no? Entonces la No, pregunta, no, es que eso no ¿y se por qué no? pregunta, eso es porque sí, no Claro, sucede, es digamos, no es porque lo sí. común. ¿Viste? Digo, es decir, yo la responsabilidad social que tengo, que siento que tengo, tiene que ver con la equidad, si me preguntás, dentro del trabajo que nosotros hacemos. Con la equidad, con decir, bueno, esto a ver, ¿cómo hacemos para que sea equilibrado? O sea, y me parece que la pelea de fondo que tenemos en nuestra sociedad tiene que ver con que no puede ser que un hombre gane más que una mujer por el mismo trabajo. Cualquiera sea ese trabajo. Y me parece que esa es una batalla importante para dar. ¿Viste? Digo, no, que no hay ninguna razón en el mundo por lo que eso pase, pero vos lo ves en nuestro sector, ves que ocurre eso. En todos los sectores. Sí, bueno, yo trabajo en este. Perdón, yo sé, nos derivamos, no terminamos hablando del cine, o sí, Sí, que pero todo lleva hacia el mismo lugar. nos lleva a ese mismo lugar. ¿Te hubiera gustado que cuando arrancaste existiera eh, esto? Zoom, Sí, Zoom, No Zumba. sé, esto es muy grande, ¿qué es esto? ¿El cine? ¿Qué? No, lo que estamos haciendo, ¿Lo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo ahora? para lo que estamos haciendo. Me hubiese encantado. Yo cuando terminé la secundaria, se estudiaba cine en 2 lugares en Argentina. Tenías que ir, mirá lo que se hace, tenías que ir o a la ENERC, que era la escuela del instituto, o a la de Avellaneda. Y a mí las películas que se hacían en Argentina no me gustaban en esa época, me gustaban poquitas. Sentía que mi formación no iba a ir por ese lado porque no estaba lo que me interesaba, entonces yo me formé solo. Yo me formé solo, yo no estudié cine, yo estudié otra cosa. Yo estudié redacción publicitaria. Aprendí porque me interesaba, porque como te pasa a vos, sé que todo lo compartimos, cuando algo te genera curiosidad y vas para adelante porque ese miedo que te da, ¿viste? Esa Sí, cosa sí, picante sí, sí, acá, es un motor, es un total, motor. O sea, mi inseguridad la abrazo, no la voy a empujar, porque es lo que me permite decir, bueno, quiero saber más, pero sé que lo compartimos, así que me quedo tranquilo. total. ¿Y crees que hay más herramientas hoy para los jóvenes o no tan jóvenes que se inician en este mundo? Hoy podés ver la película que quieras. Cuando yo era Y podés hacer adolescente, también la película y que podés hacer la quieras. película que quieras, y podés hacer películas con celulares, y podés editar en tu computadora, y seguramente el próximo Orson Welles sea un pibe que con una computadora de conectar y un celular está hoy, no sé, en el fondo de su Como siempre, lo casa en importante son Tolosa. las ideas. ¿Cómo? Como siempre, lo importante son las ideas Sí, sí, y la mirada que y uno tiene para contar. la mirada y la tenacidad, porque Tal cual, el sistema siempre te va a decir que no, no tal cual, importa en la posición que estés. tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, eh, perdón por hacerlo personal, pero
estamos nosotros dos, nadie más. Claro, ¿qué pasa? Cuando me acuerdo me dieron el Cóndor de Plata por Gilda, yo cuando subí no sabía ni qué decir y recuerdo que lo que dije fue que para mí era un premio a la tenacidad, porque me había llevado 15 años hacer esa película, Lo sé. las ganas de hacer esa Lo película. sé. Y que finalmente lo que sentía que me estaban premiando no era por mi interpretación, sino por la tenacidad que había tenido para cumplir el sueño de hacer esa película en el cine. No, te premiaron por la interpretación. La tenacidad la sabemos nosotros y para los demás ven la película, nada más. Pero yo sentí que era Pero vos sentías la eso, vos sentías eso. tenacidad Es válido, claro. Que a lo demás. Sí, total. Es así. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Bueno, ojalá que esto caele en el corazón de alguien que les sirva para algo. Sí, y si no, por lo menos que se hayan entretenido, es lo único que les pido. Ojalá. Si no è vero, è ben trovato. Te mando un beso grande. Un beso enorme, hablamos. Que termines bien el día. Gracias a todos, muchas gracias. Chao.